Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva actividad abierta al público general, profesionales, interesados en la problemática de las sectas, víctimas, que hemos organizado desde la asociación REDUNE, Red de Prevención Sectaria y del Abuso de Debilidad, y que tendrá una duración aproximada de 1 hora y media, o sea que a las 9 aproximadamente terminaremos. En primer lugar, os voy a pedir, como os decía antes, que desactivéis las cámaras, que silenciéis los micros para intentar garantizar una mayor fluidez en la conexión. Haremos una primera parte donde vamos a poder hablar, vamos a escuchar en este caso a Vanessa Lozano, que es la autora que tenemos hoy, y una segunda parte donde tendréis ocasión de hacerle preguntas y bueno, en ese momento os explicaré cómo podéis activar el micro o la cámara, lo que lo deseéis, y podréis interactuar con ella. Esta presentación no será un hecho aislado. Desde REDUNE haremos charlas y coloquios con varios autores que tienen algo en común, y es que han escrito sobre temas relacionados con sectas, lo que nosotros llamamos grupos coercitivos. Os mantendremos informados desde las vías habituales de comunicación y desde nuestras redes sociales de estas actividades para que podáis uniros a las siguientes charlas que se hagan. Con este tipo de actividades, lo que esperamos es visibilizar, informar, alertar sobre una realidad existente, un problema que nos puede afectar a todos, y es el peligro y las consecuencias de ser captado por un grupo coercitivo, por una secta. Y para los que, por desgracia, no tenemos leyes que nos protejan, y que en el caso que se va a abordar hoy pues queda bastante evidenciado. Desde REDUNE somos una asociación que prestamos asesoramiento a víctimas y a familiares afectados, y los acompañamos durante el proceso de lucha para intentar sacar a la persona que tienen dentro de algún grupo. Alertamos, informamos y colaboramos con todo aquel que nos lo solicita. O sea que podéis contactar, si estás viendo este vídeo y tienes algún tipo de problema, podéis contactar con nosotros a través de www.redune.org.es. Pero voy a centrarme en lo que hoy nos ha traído hasta aquí. Primero, agradeceros a todos los que estáis, el interés y vuestra presencia, vuestro tiempo. Hoy tengo el placer de presentar a la autora del libro Hágase tu voluntad, de la editorial Al Revés. Ella es Vanessa Lozano, periodista de sucesos e investigación, nacida en 1989 en Pozo Blanco, Córdoba. Tras pasar por el Diario de Córdoba y la cadena COPE, trabajó en Interview, y ahora forma parte del Periódico de Cataluña. Es colaboradora en varios programas de televisión, como Ya es Mediodía de Telecinco y La Mañana de Televisión Española. Quiero hacer hincapié en su paso por la revista Interview, una revista muy necesaria, que abordaba temas de investigación a un nivel muy profundo y un nivel muy libre, que ayudó a muchas personas. Y fue en 2017 cuando Vanessa trabajaba en esa revista, la época en la que tuve el placer de conocerla. Desde ese momento Vanessa pasó a ocupar un lugar privilegiado tanto en mi familia y en particular en mi vida, ya que el caso que hoy abordamos pues me toca muy de cerca. Mi prima Patricia Aguilar, en 2017, cuando conocí a Vanessa, acababa de ser captada por una secta y necesitábamos ayuda. Nos topamos con una periodista comprometida que no solo ayudó con su trabajo, sino que entendió desde el minuto 1 que Patricia estaba en peligro. A pesar de que todo el mundo nos decía que Patricia era mayor de edad y que, pues aparentemente era voluntaria su fuga. Vanessa se unió al pequeño grupo de personas que decidieron ayudar de forma activa a la familia. Lo hizo a un nivel muy personal y también a través, evidentemente, como periodista, de sus publicaciones, y no solo informando, sino sensibilizando y concienciando a la sociedad española, que estaba muy poco acostumbrada y sigue estando muy poco acostumbrada a escuchar problemas relacionados en la actualidad y aquí en España con las sectas. Lo que nosotros gritábamos a los cuatro vientos por aquel entonces era que una adolescente española había sido captada a través de Internet, desapareciendo en un principio, y que había engrosado la lista de las adeptas de una secta en Perú. Había pasado de tener una vida normal en España, en Elche, junto a su familia, y había pasado a convertirse en una esclava sexual en pleno siglo XXI, y estaban a la espera de que llegara el inminente apocalipsis, según las profecías de su captor. Todo esto aparentemente suena a locura, pero
Evidentemente hubo una captación durante su minoría de edad muy sutil y que acabó en esta especie de delirio y que al final pues, puso en serio peligro la vida de todas las chicas que estaban conformando ese grupo. Fue el trabajo de muchas personas, algunas de ellas tengo el orgullo de decir que están hoy por aquí, personas que colaboraron a todos los niveles, prestando apoyo, consejos, explicándonos cómo funcionaba el mundo de las sectas. Y gracias a todos ellos, ¿no?, a ese pequeño equipo, conseguimos rescatarla. Y que el responsable fuera condenado a 20 años de prisión por trata de seres humanos. Era un tipo que había dedicado toda su vida a crear un personaje y crear una secta para poder vivir de ello, abusar de las adeptas, y lo convirtió en su forma y su modo de vida. Al final era su negocio. A día de hoy cumple condena en una prisión peruana, como he dicho antes, 20 años por trata de seres humanos, y sus víctimas se recuperan en casa en total libertad. De esta historia trata Hágase tu voluntad, que es el libro del que vamos a hablar hoy, y nadie mejor que su autora pues nos puede hablar de ello. Así es que ahora sí, Vanessa, bienvenida. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. La verdad que es un placer, se lo decía antes a algunos, ¿no?, de vosotros, que me siento como en familia. Redune para mí ya es un poco familia también. Así que un placer estar aquí. Bueno, pues empezamos. La primera pregunta es fácil y es básica. ¿Qué es Hágase tu voluntad? Pues Hágase tu voluntad, en pocas palabras, lo describí en una reseña que me ha encantado Emilio Molina hace unos días, ¿no? Es el descenso de Patricia hacia el horror de la manipulación y la sumisión más absoluta, hacia el descenso a un grupo coercitivo, a una secta, y al mismo tiempo y paralelamente en el tiempo, y así he tratado de narrarlo en el libro, es el ascenso de una familia desgarrada por un duelo, que en ese momento se encontraba completamente aislada, ¿no?, cada uno de los otros, porque cada uno afrontaba ese duelo de una manera, y consiguen, ante esa ausencia, esa desaparición de Patricia, consiguen unirse para conseguir lo imposible, ¿no? Recuperar a un familiar de donde todo el mundo dice que nunca se recupera, de una secta. Y Hágase tu voluntad es el reflejo fiel precisamente de esa búsqueda y de ese rescate, y no me refiero al rescate físico, sino a otro rescate mucho más complejo que muchos de los que estáis aquí escuchando conocéis muchísimo mejor que de lo que yo pueda explicar hoy aquí. Y también de esa lucha paralela de Patricia, ¿no?, de algún modo, de esa lucha por recuperarse a sí misma y por recuperar su identidad, que había sido relegada a un segundo plano en privilegio, en pos de una mente colectiva que se le había impuesto. Así que es el resultado de la generosidad de tu familia y tuya, Noelia. Ya sé que no te gusta que te halague, pero es así. Este libro no hubiera sido posible sin la generosidad de Patricia, obviamente, en primer lugar, y en primer término, y me gustaría agradecerle también desde aquí a ella que se haya abierto de la manera en que lo ha hecho, porque gracias a su testimonio tenemos por primera vez un relato completo, por así decirlo, no el único, no es el único. Patricia no es la única que sufre ni mucho menos esta problemática o que lo ha sufrido, pero sí un relato completo, muy completo, del que podemos aprender y mucho. Vanessa, para los que no conozcan la historia, cuéntanos un poco, no sé, qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Qué fue lo que nos pasó y cómo se narra, cómo lo narras en el libro? Pues bueno, el libro alterna capítulos de Patricia, de la historia de Patricia, de lo que Patricia vivió en un primer momento durante un año y medio de captación a través de internet, de Félix Esteban Manrique, que fue su gurú, su captor. Patricia pasaba por un momento de vulnerabilidad tremendo, porque había un familiar, como bien sabes, su tío José, con apenas 29 años, había fallecido de forma fulminante, una enfermedad que se lo llevó en apenas 3 meses. Patricia y la familia estaba obviamente pasando un duelo tremendo, y Patricia decide buscar respuestas en internet. Patricia, que ya tenía una predisposición a creer en ciertas cosas,
busca pues qué hay más allá de la muerte, busca cariño, busca respuestas y se encuentra lo que ya no esperaba, claro, es encontrarse con un tipo como el que se encontró, ¿no? Con un depredador en mayúsculas, que es Félix Steven Manrique. Entonces el libro he intentado ir alternando los capítulos en primera persona de Patricia para que se entienda desde su óptica y desde dentro de su mente cómo funciona todo ese proceso de captación, y luego también el horror obviamente, de los malos tratos y vejaciones que sufrió una vez se marchó ella a Perú con él y con el grupo. Y luego, por otro lado, también capítulos de la familia que en ese mismo momento temporal van primero asimilando lo que ha ocurrido, porque creo que habría que empezar por ahí, ¿no? Por explicar cómo una familia normal de la noche a la mañana se ve envuelta en un problema que, al igual que yo como periodista, cuando me llegó el caso, todos pensamos que eso es de película, o sea, que es ficción, que eso no puede ocurrir así en la realidad. Primero asimilar eso, entender eso, buscar ayuda y asesorarse adecuadamente, y luego iniciar una investigación, iba a decir en paralelo, pero no, la única investigación, puesto que como no hay una ley y no hay mecanismos ni herramientas judiciales que amparen a los cuerpos policiales para actuar, fue la única investigación que se pudo hacer, la investigación de la familia, que por su cuenta, riesgo y razón peleasteis lo que no había en los escritos. Y eso es lo que se cuenta en este libro. Por una parte, lo que en España estaba viviendo la familia, al mismo tiempo que lo que Patricia vivió primero aquí y luego en Perú con Manrique. A mí, como familiar, obviamente yo he vivido la parte de aquí y bueno, tú la has vivido conmigo en la mayor parte del tiempo, pero es verdad que hemos conocido la familia, gran parte de las cosas que le sucedieron a Patricia a través del libro. O sea, la propia Patricia no fue capaz, por decirlo así, de contar muchas de las cosas, ¿no? Pese a que habla con total normalidad de lo sucedido. Pero a ti, en esa parte más desconocida, porque la nuestra fue más conocida a través de los medios de comunicación, pero ¿a ti qué ha sido lo que más te ha impactado de esa parte de Patricia, ¿no? Cuando Patricia te lo cuenta, ¿qué te encuentras, ¿no? Con una adolescente que se marcha y cuando vuelve, ¿qué Patricia te encuentras? Pues yo me encuentro una Patricia, ¿cómo decirlo? O sea, yo me encuentro con el relato de una esclava, no con el relato de una joven española, de una familia, como hablábamos, no solo normal, sino una familia bien avenida, una familia integrada, un grupo de amigos en un instituto con unos profesores normales. Yo me encuentro con el relato de una esclava del siglo XXI, si se me permite, porque pensamos que la esclavitud está abolida hace mucho tiempo. Un tipo de esclavitud muy desconocido, pero una esclava. Lo que a mí me llama la atención, y por lo que para mí este caso y los casos que voy conociendo en sectas son únicos, es porque yo estoy acostumbrada a trabajar con sucesos. Cubro informativamente casos durísimos. A veces, la mayoría de las veces implican, pues no sé, abusos sexuales, muertes, pero he de decir que nunca me había encontrado con un caso en el que no hay sangre, no hay muerte, no hay violencia explícita más allá de unos malos tratos, y sin embargo nunca me había encontrado con un caso tan violento, con un caso en el que solo con la palabra, o sea, solo la palabra consigue que haya una violencia brutal, mucho más explícita y mucho más difícil de atajar que la violencia que encontramos en otro tipo de sucesos o de casos. Y el relato de Patricia es estremecedor, ¿no? El relato que hace Patricia de todo lo que vivió allí durante 1 año y medio en Perú es el relato de una persona que no parece, ¿no? Sacada de un país desarrollado, de una cultura y una sociedad donde creemos que todo eso está superado o mucho más avanzado, y donde uno nunca llega a pensar, ¿no?, que una adolescente de 16 años vaya a caer en ese tipo de engaño a través de Internet, de las redes sociales, pero sobre todo uno nunca piensa que una chica de 18 años, inteligente y brillante como es Patricia, pueda llegar a estar sometida hasta el nivel más absoluto a un tipo como Manrique.
Supongo que hayan muchas personas que esta presentación está siendo grabada, luego se subirá para que sirva como herramienta y supongo que será más de uno el que se tope con este vídeo y aparte, bueno, los que estamos hoy aquí, evidentemente, y se pregunte cómo se siente una persona cuando está dentro de un grupo, ¿no? Yo como familiar, desde el otro lado, lo vivía perpleja, ¿no? Cuando salía esa Patricia, una vez reapareció y se la podía ver en los medios de televisión demonizada y atacándonos y tan convencida de que querían que la dejásemos de buscar. A ti, Patricia, ¿te expresó cómo se sentía en Perú? ¿Cómo fue evolucionando, ¿no? Si en un principio de verdad sentía esa apatía, pero llegaba a dudar. ¿Cuándo fue cuando ella tuvo esa pequeña grieta? ¿Cómo lo vivió ella? Y cómo lo cuentas en el libro, ¿no? Cómo ella tuvo esa pequeña grieta a través de la cual empezó a dudar, cómo veía a la familia. No sé, dale algún tipo de clave, cómo se siente un adicto cuando está dentro de un grupo. Pues la evolución es muy lenta. Desde luego Patricia marcha de España totalmente convencida de que se va y que va a tener una vida mejor, ¿no? Y bueno, este tipo además pregonaba que el mundo tal como lo conocíamos iba a terminar de forma inminente y que él era el enviado por Dios para repoblar el mundo con Patricia y otras esposas tras el apocalipsis. Pero más allá de eso, y antes de todo eso, sobre todo lo que inculcaba y lo que inoculaba era un falso cariño, una falsa atención, un falso entendimiento, comprensión, de alguna manera protección incluso, ¿no? Patricia se marcha convencidísima de que se va a un sitio muchísimo mejor para ella y para todos. Una vez allí ya empiezan los primeros, empieza a caer pues muy lentamente, pero empieza a caer la tela, ¿no? El velo que cubre esa falsa realidad. Lo que pasa es que, y esto es una característica que comparte, yo creo, el caso de Patricia con otros casos de trata pura y dura, más allá del fenómeno sectario, que es que ella nada más llegar a un país y a un continente, a una cultura donde no conoce a nadie y que no es el suyo, él le retira su documentación, le retira el dinero que él le había inducido a robar a su familia y la deja completamente abandonada a su suerte y a merced suya, ¿no? Del gurú. A partir de ahí, cada día Patricia va perdiendo un derecho humano, por así decirlo, o una libertad o una capacidad de decidir si es que en algún momento la tuvo. El gurú va trasladando a Patricia y a otras víctimas de antro en antro, y digo de antro en antro porque nunca tuvo una casa ni un sitio decente donde ubicar al grupo, este tipo, porque gastaba su dinero, el dinero de sus víctimas, como es habitual en este tipo de casos, en otras cosas para él solo, obviamente, y va privándolas de esa libertad y de esa dignidad, no solo por los sitios a los que va llevándolas cada vez más aislados, cada vez más impedidos, ¿no? De modo que ellos, si dudan, en algún momento no puedan pedir ayuda ni tengan posibilidad de que nadie las rescate ni acceda a ellas y a ellos, porque había también niños. Pero es que además él siempre, ante cualquier género de dudas, ante cualquier duda de cualquiera de ellas, él ya las ha preparado para pensar automáticamente una respuesta, y una respuesta además satisfactoria, que borre y que aniquile en el minuto número 1 cualquier tipo de duda que puedan tener respecto de él, de su mensaje, de lo que va a ocurrir o de su modo de vivir, que cada vez va empeorando, su situación cada vez va empeorando. Es verdad que en Patricia y en otra de las víctimas, en otra de las mujeres que se encuentran en el grupo, sí que va habiendo pequeños momentos de duda, pues precisamente cuando esa situación, ese modo de vida, a medida que ese modo de vida va empeorando. Y los malos tratos también físicos, además de la manipulación psicológica, va aumentando. Y entre ellas incluso, sobre todo entre Patricia y otra de las adeptas, se atreven a comentar alguna de las veces que lo que él prometió que iba a ocurrir, que no llega, ¿no? Que ese momento, ese apocalipsis no llega, que el mundo no se ha terminado, que además él cada vez, que él les está llevando un modo de vida que
o sea, que no es el que había prometido, y empiezan esos momentos de iluminación de verdad, no como la que él prometía, en Patricia y en la mente de Patricia y en la mente de las otras adeptas. Pero son pequeños momentos de duda que, como decíamos, automáticamente después siempre de ese interrogante viene la respuesta autoprogramada, autoenseñada o directamente por parte de él, y que van quedando ahí. Yo creo que son útiles esos momentos de duda, aunque mucho más allá, no llegan a tener un efecto, por así decirlo, hasta mucho más avanzada la historia, mucho más avanzado el caso. Y finalmente, lo que no imaginábamos nadie es que iba a ser algo como que Patricia fuera madre, ¿no? Y que esa niña, esa bebé, el desencadenante, junto con esos pequeños momentos de duda que ya llevaba meses teniendo Patricia, lo que hace que Patricia sea capaz de hacer por su hija lo que no ha sido capaz de hacer por su propia vida, ¿no? Por ella misma, que es querer huir. No sabía todavía en ese momento bien de qué, no sabía bien cómo, tampoco sabía ponerle nombre o no quería ponerle nombre, porque era difícil reconocer dónde estaba, dónde había estado todo ese tiempo. No quería llamarlo secta, no se identificaba con una secta, ella todavía no sabía tampoco cómo identificarse, pero es su hija, ¿no? Y su hija y la forma en la que es concebida esa niña por culpa de él, del gurú, lo que al final hace que Patricia sea capaz de, por primera vez, de decir, sí, yo quiero salir de aquí. Para el que no sepa esta parte de la historia, Patricia tuvo una niña con este tipo, con el tipo que la había captado, con Félix Steven Manrique, pero a pesar de lo que sí que habían hablado durante su captación, esas promesas de que iban a tener una vida juntos, una vida normal, una familia, que si algún día pues sí, podía estar esa posibilidad de tener hijos y esto se hace real, pues iba a haber un hospital por medio y unas garantías. El problema es que Patricia acabó teniendo pues a una niña en la selva, sola, con la ayuda de pues una vecina y de 3 o 4 niños que estaban a su cargo, que fueron los que al final pudieron atender el parto. Todo muy lejos de lo que se había prometido, ¿no? Al final Patricia parió sola con las consecuencias y los riesgos que conllevan. Y lo más duro y triste de todo es que, bueno, pues una vez nació esta niña, él siguió mostrando ese egoísmo, ¿no? Y siguió centrándose en él y no preocupándole si había ido todo bien, no atendiéndola, no llevándola a un médico y bueno, pues con el consecuente riesgo que esto tuvo tanto para Patricia, para su vida y la de la propia bebé. Como decía Vanessa, fue la ocasión de poder pensar y poder reflexionar acerca de lo que hacía ahí, ¿no? Esas pequeñas dudas que le habían asaltado y de poder luchar por lo que, como decías muy bien, no había hecho por ella misma, pues no quería, eso sí tenía claro, ¿no? Que no quería que su hija viviera así, viviera como una esclava. Te iba a preguntar, antes de este caso, Vanessa, ¿qué sabías acerca de sectas? O sea, como periodista, ¿te habías topado con algún caso que tuviera relación con sectas? ¿Has encontrado una dificultad especial a la hora de investigar y de escribir acerca de nuestro caso para encontrar fuentes policiales, expertos? ¿Cómo ha sido ese proceso y sobre todo qué sensación te queda después de haber tratado el tema? ¿Qué sensación te queda? Si esto ha servido para algo y ha sensibilizado un poco a la sociedad. Bueno, pues, ¿qué sabía yo sobre sectas antes de este caso? Para ser honesta, yo trabajaba en la revista Interview, sí que había un archivo de 43 años de historia, de reportajes de investigación muy buenos, muchos sobre sectas, para ser un medio de comunicación, bueno, para ser un medio de comunicación simplemente, había bastante contenido sobre sectas, porque lo normal es que no se traten este tipo de temas. Y había leído algo pues, sobre el Palmar de Troya, miguelianos, o sea, algún caso así particular, pues, cosas que habían hecho mis compañeros años antes de que llegara yo a la revista. Pero si soy sincera, para mí, o sea, cuando llegó vuestro caso, y tú lo sabes,
Yo poco más o menos que cuando me explicasteis lo que había ocurrido, además también con la negativa de la policía y de otras instituciones a reconocer la realidad como era, que Patricia se había marchado con una secta y que vosotros teníais en su habitación, en su cama, en sus cajones, en sus cuadernos, desde el minuto número 1 todas las pruebas de con quién y cómo se había ido, como ni ellos lo reconocían, como quien yo estaba acostumbrada a que lo reconociera oficialmente no lo reconocía, yo poco más o menos que pensaba que a Patricia había venido un ovni, ¿no? Y un extraterrestre la había abducido. Yo me imaginaba algo pues como lo que el común de los mortales se sigue imaginando, por desgracia, a día de hoy, ¿no? Que hay una serie de personas que voluntariamente se vuelven locas o nacen locas y se ponen una túnica blanca. Lo de la túnica blanca siempre es necesario, ¿no? Es la condición número 1 para irse con una secta, y se marchan en mitad del monte o de la pradera a dar vueltas a una hoguera y a rezar, meditar, cantar y poner los ojos en blanco. Esos son los tópicos que muchas veces siguen imperando en nuestra sociedad, en la mente, en el colectivo, en el imaginario colectivo, y no todos, pero muchos yo también los tenía. Soy sincera. Y con eso, yo digo eso porque creo que queda mucho camino por recorrer, aunque sí que pienso que el caso de Patricia Aguilar y de vuestra familia cambió algo. Cambió algo, seguramente no todo lo que nos gustaría, porque sigue sin haber una ley que tipifique este tipo de delitos, sigue sin haber un protocolo único, unificado a nivel policial para poder atajar el problema. Antes no había que haber esperado hasta que se cometieran contra Patricia y el resto de víctimas un rosario de delitos que me atrevería a decir que son prácticamente casi todo el Código Penal. No había que haber esperado tanto para parar los pies a Manrique, pero sí que ha cambiado a nivel de concienciación social. No me atrevería a decir tanto mediática, sí que ha cambiado un poco la película. En vuestro caso ha ayudado a desmitificar sobre todo esos tópicos, ¿no?, que muchos teníamos en la cabeza al hablar sobre sectas y sobre todo sobre víctimas de sectas, más que sobre los malos, que no son tan interesantes ni tan peliculeros como nos imaginamos, ¿no? Al final son seres de lo más normales, con mucha habilidad para ser malos, eso sí, pero no son interesantes. Lo que sí son interesantes son al final las víctimas, y desde luego lo que no son ni enfermos mentales, ni tontos, ni ilusos, ni gente débil. Y en eso yo creo que sí ha habido una labor inmensa, con vuestro caso, de concienciación y sobre todo de sensibilización. Y bueno, eso lo sabéis vosotros bien, porque cuando fuisteis al primer medio de comunicación para que os ayudara, ¿no?, de alguna manera a visibilizar el caso, puesto que a nivel de investigación policial poco o nada se estaba haciendo, os encontrasteis con un hándicap, y es que, y eso lo he escuchado en compañeros de profesión también, es que se tendía a pensar que los temas de sectas primero no interesan a la audiencia general, ni a los lectores, ni a la audiencia en televisión, ni a la sociedad. Y no interesan, si no interesan no dan audiencia, no dan dinero. Los medios de comunicación somos empresas, al final, o sea, trabajamos por un fin económico, obviamente, más allá de que los periodistas a nivel individual y particular lo hagamos por otra serie de cosas. Entonces, si si hay un director de un periódico o un director de una cadena de televisión, de un programa, que decide que un tema no interesa, no se toca, y no se toca de ninguna manera. ¿Y qué pasa? Que cuando las pocas veces que se toca, se desconoce. Y si se desconoce, al final de lo que se acaba informando, las pocas veces que se acaba informando, es de los tópicos. Es decir, de cuando una madre o un padre se ha vuelto loco y autoadoctrinándose por internet, y cito palabras con las que se informa, o con las que se informaba día a día, no es que yo lo diga así, autoadoctrinándose por internet con una serie de creencias religiosas, místicas, esotéricas, ha acabado matando a su hijo, asesinando a su... Entonces, claro, lo que queda, el pozo que queda al final, el pozo informativo que queda y lo que se traslada y de lo poco que se da a conocer a la opinión pública, es, aparte de ser insuficiente, es que es erróneo, es erróneo.
Entonces, el caso de Patricia Aguilar, por primera vez, yo creo en España, consiguió primero captar la atención de los medios de comunicación para poner sobre la mesa la problemática de las sectas, y que es un fenómeno, una problemática mucho más extendida y que ocurre mucho más de lo que pensamos. Segundo, captó la atención de la sociedad. Sí interesaba. El problema de las sectas sí interesa. Lo que pasa es que se desconoce. Y tercero, y todavía creo que ahí todavía queda mucho camino por recorrer, pero sí que de alguna manera, al pensar en Patricia y al ver esas imágenes durísimas del rescate de Patricia, pero también esas imágenes de cómo era Patricia antes, y sobre todo de veros a vosotros, que sois personas, sois una familia con la que cualquier otra familia puede identificarse fácilmente, con el padre, con la madre, contigo. O sea, al ver esa lucha y empatizar con eso y verlo así tan cerca y tan real y tan normal, sobre todo, tan normal, la gente se ha quitado la idea de la túnica blanca y del grupo de locos que ponen los ojos en blanco y se dan la mano y corretean por un prado verde. Y a mí eso me parece fundamental, porque a partir de ahí ya se puede trabajar. Y a partir de ahí podemos hablar lo que sea y debatir lo que sea. Y debatir los términos de una ley donde haya límites y donde haya cosas que es entendible que haya que discutir y que no todo el mundo esté de acuerdo. Y un protocolo policial donde habrá comisarías y habrá cuarteles donde se aplique, tarde más o menos en aplicarse, habrá policías más concienciados, guardias civiles más concienciados y otros que tarden más en subirse al carro. Pero ya están pasando cosas, ya hay cosas que han cambiado. Y a mí eso me maravilla, a mí me fascina, ¿no? Yo ahora ya que me siento un poco dentro de todo esto y que me importa y mucho esta problemática y lo que se va consiguiendo, yo me siento súper afortunada de que me pasen cosas como la del otro día. El otro día estuvimos con Paco Lobatón y con la Fundación QSD en la Diputación de Córdoba en un programa de cursos y charlas por casos de menores desaparecidos, donde Noelia también participó, y Alberto Aguilar, el padre de Patricia, y estuvimos presentando el libro. Y me pasó una cosa que quiero contar aquí, porque muchas veces pensamos que lo que hacemos a nivel, y lo digo por Redune, lo digo por actividades como esta, pensamos que sirven mucho menos de lo que en realidad sirven. Participó un policía, un miembro de la Policía Nacional, en esas charlas que os digo en Córdoba, con Paco Lobatón, y participó también un guardia civil, un teniente de allí de Córdoba. Bueno, el policía hizo su intervención, habló de lo que opinaba sobre el caso de Patricia, sobre las sectas en general, cómo las herramientas legales que ellos tienen o no para poder atajar este tipo de casos, y luego le tocó el turno al teniente de Guardia Civil de Córdoba, de una provincia que además que es una provincia muy rural, ¿no? Que donde los fenómenos, o sea, casos como el de Patricia, digamos que no han ocurrido nunca ni similares, ¿no? Y que ha habido alguna cosa así parecida, seguramente habrá otros que desconoceremos, pero bueno, que tampoco es el tipo de asunto que se suele tratar allí. Y el teniente tomó la palabra y empezó su ponencia citando a Carlos Bardavío, a Redune, y citando un curso que había hecho un año antes en el Centro Nacional de Desaparecidos. Un curso sobre sectas, donde había estado Maite, la abogada de la familia de Patricia, Maite Rojas, donde había estado Noelia, donde había estado Carlos Bardavío, obviamente. En fin, o sea, el tipo, un teniente de la Guardia Civil de la provincia de Córdoba, que seguramente no tenga que cubrir, o sea, que abordar o que trabajar en un caso similar o muy poquito, había acudido a una charla, a una ponencia del Centro Nacional de Desaparecidos hace más de un año, y no solamente se había quedado con la copla y se había quedado y le había impactado y se había empapado de la problemática, sino que además un año después lo seguía recordando y seguía aplicando lo que allí en ese curso había aprendido. A mí me impactó muchísimo. O sea, pensé, es que esto, de hecho me acerqué al final de la ponencia y dije, no, lo siento, no te conozco, perdona el atrevimiento, pero tengo que felicitarte porque
me acordé de todos vosotros, de la gente que conozco y que no, pero y que sé que estáis ahí en el grupo, y sí que y pensé, es que un teniente en Córdoba, otro teniente en Burgos, otro en Barcelona, otro en... O sea, nunca se sabe al final esto en qué puede derivar, dónde acabará ese teniente, ¿no? Y hablo de persuasión coercitiva, que hablo de muchísima terminología, ¿no? que me parecía imposible, que hace unos años nos pensábamos imposible que eso ocurriera ni en Guardia Civil, ni en policía, y bueno, y con esto quiero decir que seguramente que hacen falta muchos más tenientes como ese, pero sobre todo lo que quiero decir es que hablar de esto sirve y mucho, que el caso de Patricia y que su familia expusiera su intimidad y se desnudara de esa manera sirvió y mucho, que Patricia haya desnudado sus intimidades y sus vulnerabilidades en el libro y para el libro, que ha servido y mucho, y que este tipo de actividades que se hacen en Redune, en el Centro Nacional de Desaparecidos, desde asociaciones como QSD o como SOS Desaparecidos, sirven y mucho. Y que es verdad que va muy lenta la cosa, pero que se están consiguiendo pequeñas cositas y que son muy útiles, ¿no? Y a mí me alegran mucho. Sí, 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 a mí también me alegra mucho, me alegra mucho y además es un orgullo el poder participar en este tipo de actos y después es eso, el escuchar a tenientes de la Guardia Civil, a policías que se implican y sobre todo que se interesan. Yo, respecto a lo que estabas diciendo antes, sí me gustaría que se entendiera y dejar constancia aquí que no es necesario que ocurran tantos delitos ni que los casos sean tan graves como el que nos sucedió a mi familia, ¿no? Al final no deja de ser un caso muy extremo, pero que el drama de destrozar familias, de separar familias, de abusar de personas, de aprovecharse, de quitarles sus derechos más fundamentales, ya es algo lo suficientemente grave como para que alguien pueda actuar, ¿no? El que los medios de comunicación a veces, pues bueno, por las circunstancias que contabas, no puedan mostrar el problema tal cual ocurre, a veces por esa falta de interés, de audiencia, pero que bueno, que esperamos que poco a poco se vaya entendiendo que es un problema que está mucho más cerca de lo que pensamos y sobre todo que las personas que lo generan, ¿no? Que esos líderes sectarios, esos gurús, esos grupos coercitivos, saben muy bien cómo hacer que esto pase desapercibido, ¿no? Y al final no hay datos, ¿no? Dicen que no hay un problema si no existen datos, pues en este caso se junta un poco todo, ¿no? Todos somos un poco partícipes del hecho de que no hayan datos. Cuando no lo hablamos con normalidad, cuando no asumimos que es un problema real, cuando solo nos damos cuenta de que existe cuando nos pasa a nosotros y deberíamos de ser más conscientes del desamparo que sufrimos y de hablar con más normalidad de esto, de no pensar que le pasa a unos pocos, de ser conscientes de que en cualquier momento nos pueda pasar a nosotros mismos y que esto no deja de ser la punta de un iceberg enorme de un problema pues muy real, muy cercano, pero que a la vez muy silenciado, ¿no? Has hablado mucho del tema jurídico, ¿no? Del tema de esa ley contra la persuasión coercitiva. ¿Crees que el libro hubiese sido muy distinto si hubiese existido una ley contra la persuasión coercitiva que nos hubiese amparado? Completamente distinto. Creo que el libro y sobre todo la vida de Patricia y la de su familia sería muy distinta. Siempre lo planteamos, ¿no? He hecho muchas entrevistas de promoción del libro y siempre que hacen esta pregunta lo planteamos desde el punto de vista de ¿hace falta una ley de persuasión coercitiva? Porque, claro, o sea, siempre lo planteamos desde el principio, o sea, desde Patricia desaparece. A mí, o sea, yo he hecho el ejercicio de planteármelo al contrario, es decir, ahora que sabemos todo lo que ocurrió, todo lo que pasó Patricia, todo lo que vivió, todo lo que sufrió y también todo lo que ha sufrido su familia y lo que siguen sufriendo a día de hoy, porque esto deja secuelas, esto no tiene... El caso de Patricia ha tenido un final feliz, sí, pero feliz con matices. Y feliz con matices para ella, para su familia y para toda la gente que al final participa en una cosa. Estas cosas tienen consecuencias y consecuencias que, bueno, que eran evitables desde el primer momento. O sea, yo he hecho el ejercicio de plantearme, si cuando Patricia desaparece en enero de 2017 en el Código Penal español hubiera habido
O sea, se recoge algún delito, ¿no? Me da igual que sea el delito contra el abuso de debilidad, el delito de persuasión coercitiva, el nombre me da igual, la terminología. ¿Qué se hubiera evitado? Pues se hubiera evitado que Patricia, que la incursión de Patricia en el ámbito de la intimidad y de las relaciones sexuales con una pareja a la que tú sí quieres y que tu relación con él o tu afectividad sincera, que su primera incursión fuera con un tipo, con un depredador sexual como Manrique. Se hubiera evitado que Patricia rompiera con su familia, que rompiera todo el arraigo familiar que tanto cuesta conseguir después, sobre todo de una muerte de un familiar y demás. Se hubiera evitado desnutrición crónica de Patricia y de otras víctimas, también de niños. Se hubiera evitado que 4 niños estuvieran sin escolarizar más de un año. Se hubiera evitado el látigo, los malos tratos. Se hubieran evitado noches en vela durmiendo en el suelo mientras tu gurú duerme con otras mujeres con quien él elija en un colchón, el único colchón que hay en un habitáculo, mientras tú duermes en el suelo con la humillación que eso conlleva y supone. Se hubieran evitado violaciones, se hubiera evitado un embarazo sin ecografías y sin ningún tipo de seguimiento médico, ni de la alimentación adecuada, ni de la medicación que Patricia tenía que haber tomado desde el primer momento por una enfermedad del corazón que sufría desde su nacimiento. Se hubiera evitado un parto de riesgo, que fue de riesgo para la madre, pero fue de riesgo para una hija, que se hubiera evitado que naciera en el seno de un entorno violento y de un entorno donde además esa niña y ese nacimiento que tendría que haber sido feliz, lo que supuso y lo que va a suponer, desgraciadamente, es un nexo de unión de por vida con el captor, maltratador y el líder sectario que te ha captado y que te ha engañado y que te ha manipulado y te ha llevado al horror más absoluto. Y sobre todo, y no por eso más importante, pero lo que hablamos de esas secuelas, de esas consecuencias, se hubiera evitado que una familia que ya estaba agrietada por problemas y por situaciones en las que te va poniendo la vida, se quiebre mucho más, porque cada uno asume y asimila y va procesando estas cosas como puede y de forma muy distinta a los demás. Entonces se hubieran evitado tantas cosas. No se hubiera evitado seguramente que Manrique captara y manipulara a Patricia. Quizá tampoco se hubiera impedido que Patricia se marchara de casa y se fuera a Perú con él. Hay cosas que a lo mejor no se hubieran evitado, pero las más graves, las que de verdad dejan huellas y heridas de por vida, se hubieran evitado. Se hubieran evitado con toda certeza. Y eso es verdad que es un poco ventajista pensarlo hoy, porque es más fácil verlo ahora, ¿no? Echando la vista atrás, pero es que lo decía el padre de Patricia y así lo recojo en el libro también, ¿no? En manos de alguien estuvo, no se sabe bien de quién, seguramente no solo de una persona, pero en manos de alguien estuvo desde el principio, desde el primer momento, evitar mucho sufrimiento a Patricia, a la niña y a su familia y al resto de víctimas. Entonces, hay mucho por hacer. Queda claro, ¿no? Escuchándote y yo que lo he vivido desde dentro, me impacta escuchar la reflexión y el cómo enumerando esa cantidad de cosas que, como bien dices, ¿no? Obviamente para actuar tiene que haber un delito, pero creo que está en la mano tanto de los familiares como de las personas que empatizamos con la problemática, el poder hacer algo, ¿no? El poder gritar que aquí hay un problema y, oye, me encantaría que hubiese una ley que me protegiera en caso de que yo cayera en garras de... Sobre todo, Noelia, y perdona que te interrumpa, porque esto sí me gustaría dejarlo claro, que muchas veces hablando con policías y con guardias civiles dicen y tienen mucha razón, no se pueden hacer detenciones preventivas. Es decir, tú no puedes detener a alguien en la previsión de que va a cometer un delito cuando todavía no lo ha cometido, incluso aunque sepas casi a ciencia cierta que es que lo va a cometer, con toda probabilidad. Pero lo que sí se puede hacer y se hace en otro tipo de delitos es que solo con unos indicios, a veces tenues, se ponga bajo el foco y bajo la lupa de los investigadores a una persona que comete o que va a cometer ese delito. Con lo cual, solamente el hecho de abrir una investigación
ya marca la diferencia. Aunque no se pueda hacer esa detención, obviamente, no se pueda privar de libertad a una persona hasta que no sea patente que ha cometido un delito. Pero solo el mero hecho de que haya una investigación, y es que estamos hablando de que en el caso de Patricia, cuando 2 días después de que a Patricia se la rescatara en mitad de la selva de Perú, una chacra para animales, como sabemos, recordamos todas esas imágenes, con su bebé recién nacida, que había tenido en una situación lamentable, 2 días después de ese rescate, por lo tanto 2 días después de que se hubiera detenido a su captor y de que se lo hubiera encarcelado, en España se hizo la luz, en un juzgado español se hizo la luz y se declaró investigado por primera vez, y lo sabe bien Maite Rojas, que luchó y peleó como nadie desde el punto de vista jurídico. 2 días después de que a Manrique se le detuviera, en España se declara por primera vez como investigado Félix Steven Manrique Gómez. Por primera vez. Hubo que esperar a que se rescatara a las víctimas y a que se detuviera en Perú al tipo. Es que eso no hay por dónde coger. No, evidentemente tenemos una carencia en las leyes, en el sistema, que hace que haya que llegar demasiado lejos para que la policía pueda actuar. Y yo en muchas ocasiones reconozco que he sido la primera que bajó la rabia y el no haber procesado todavía todo lo que ha pasado y sin la perspectiva del tiempo, culpado a la policía porque no ha actuado, porque no se ha movido, porque... Pero al final es un poco obligación de todos también, movernos, detectar, el poder hacer y sobre todo el sabiendo cómo pasan estas cosas y el que no tenemos herramientas para poder actuar cuando estamos metidos en un proceso de captación y cuando uno grita y acude a asociaciones como Redune o a profesionales en qué hay que hacer y nadie tiene una respuesta. Lo que espero que quede claro, ¿no? Y al escucharte creo que se entiende muy bien, es que hay un problema real donde uno se puede ver realmente agobiado, nosotros lo vivimos, y que no solo hay que culpabilizar, ¿no?, a la policía porque no actúa, a un juzgado porque no actúa, faltan esas herramientas y es el momento ahora, ¿no?, de solucionarlo, cuando habrá por desgracia muchas personas que estén viviendo ahora una situación como la que vivimos nosotros, pero que tarde o temprano habrá que solucionar. Hay al final unos delincuentes que saben muy bien dónde está la línea, cómo pueden actuar y el que no se les va a pasar nada. Y aquí no se trata de culpar quién puede hacer y quién no, ¿no? Se trata de crear leyes y dar herramientas a esos cuerpos de seguridad y me consta de que hay personas, y de hecho nos han ayudado muchas personas dentro de policía, dentro de Guardia Civil, me consta que hay muchísimas interesadas en la problemática. Muchas Y de ganas verdad que de hacer cosas. animo a que contacten con asociaciones como la nuestra para dejar constancia, ¿no?, de que hay muchas víctimas y hay muchas familias luchando que necesitan claramente esa ayuda. Y es un problema real. Por no alargarme mucho más en este bloque y pasar ya al de las preguntas, porque veo que ahí en el chat hay muchas personas hablando y haciendo comentarios, te voy a hacer una última pregunta. En realidad, después de haber escrito el libro y saber todo lo que sabes y haber convivido con nosotros durante este tiempo, ¿dirías que en esta historia, igual que la mayoría, ¿no?, que tengan relación con las sectas, existe un final feliz de 10? ¿El final del libro es y fueron felices y comieron perdices? Pues desgraciadamente no lo pienso, y de hecho creo que así lo he reflejado en el libro. Para empezar, porque hubo una cosa que a mí me sorprendió especialmente en el caso de Patricia, por hablar del caso de Patricia en particular, pero que creo que es extensible a otros casos, y es que cuando la familia consigue lo imposible, que es que Patricia sea localizada y rescatada, y que Patricia también empieza a abrir la mente, ¿no?, y empieza a pensar que quiere salir de ahí y que ella quiere recuperarse, uno tiende a pensar, si fuera ficción, si fuera una película, uno tiende a pensar que el padre de Patricia, que había viajado a Perú y había concienciado a 2 policías para que en sus ratos libres incluso y por sus propios medios buscaran a su hija, cuando por fin la consiguen rescatar, uno tiende a pensar que ahora viene la escena del abrazo entre el padre y la hija, el padre que lleva 1 año y medio buscando a su hija, pensando que estaba muerta, persiguiendo un fantasma, ¿no?, porque al final ni siquiera se sabía bien a quién se perseguía al principio. Y uno tiende a pensar en esa escena del abrazo.
a mí me impactó mucho saber que esto no ocurre así, sobre todo que no ocurre así de rápido. Después de 1 año y medio peleando y de 1 año y medio pensando que tu hija está muerta, tienes que esperar otro mes y medio, en el mejor de los casos, porque Patricia hizo una recuperación, una evolución rápida, en otros casos no pasa así, para que Patricia tuviera por su propia decisión y también por su propia necesidad, o sea, ella sintiera esa necesidad de ver a su padre, de reconectar con su núcleo familiar, con su familia, de hacer esas videollamadas a los que estabais aquí en España. Y fue una vuelta, un regreso de Patricia lento y doloroso también, lento y doloroso, del que pocas veces se habla. No hubo un abrazo rápido, nada más bajar Patricia de ese autobús cuando fue rescatada, sino que ocurrió mucho después y no fue así, ¿no? No fue tan feliz. Y luego, aparte de esto que me llamó la atención y que quería destacar, obviamente que con la detención y con Manrique en la cárcel no termina esto. El libro termina precisamente con cómo Manrique desde prisión, encerrado, detrás de los barrotes, es capaz de seguir, de continuar con su acción delictiva y de convencer a personas para que sigan reclutando adeptos para el grupo, para la secta, de seguir adoctrinando desde prisión, de que sigan trasladando su mensaje y de intentar incluso recuperar a la propia Patricia. Esto fue posible obviamente porque hay una adepta que fue rescatada físicamente junto a Patricia, pero sigue captada psicológicamente. Es decir, sigue defendiendo al gurú, sigue en contacto con él y con su familia, sigue financiándole económicamente y sigue visitándole en prisión. Y recuerdo, ¿no? Yo estaba en pleno confinamiento terminando de escribir el libro y fue Patricia que se puso en contacto conmigo para decirme que esa adepta había contactado con ella desde una nueva cuenta trucha de Facebook y le mandaba mensajitos de parte de su gurú, de su captor, del tipo que está condenado a 20 años de cárcel por un delito de trata cometido contra ella y contra el resto de víctimas. Y es capaz, y también tengo que decir que las instituciones hacen poco por impedirlo, es capaz de seguir poniéndose en contacto a través de sus adeptas con otras víctimas y de intentar recuperarlas para el grupo y seguir con su acción delictiva desde prisión. Pero es que la fiscal del caso en Perú, cuando Manrique recurrió la sentencia que le condena a cárcel y intentó salir en libertad, la propia fiscal destaca eso y dice, no podemos poner a este tipo en libertad porque incluso desde prisión se ha detectado actividad en las mismas cuentas de redes sociales, las mismas cuentas de internet desde las que captó a las adeptas. Esto es una cosa como desde prisión, privado de libertad y privado obviamente del acceso a internet, puede seguir operando. Pues sigue operando. Y es que el problema es que se puede encerrar al malo, pero en lo que no se puede encerrar es al mal. Y el mal sigue campando a sus anchas. Y en el caso de las sectas funciona un poco como ocurre en otro tipo de delincuencias, es decir, a rey muerto, rey puesto. Yo desaparezco, pero mi legado sigue. Y en ese sentido, más allá de, no pretendo desanimar a nadie, al contrario. El líder de la secta está entre rejas y va a pasar un largo tiempo a la sombra, como se dice en argot carcelario. Pero habría también que poner medios para evitar que su legado pudiera continuar, es decir, para evitar que él, a través de otras personas, pueda ponerse en contacto con sus víctimas, porque es que ya hay una sentencia que reconoce que Patricia y que incluso esa adepta que no quiere reconocerse como víctima son víctimas. Con lo cual, algo, no sé bien qué, pero algo habría que hacer para impedir que eso pudiera ser una posibilidad. Es no sé, ya por rizar el rizo de esa ley, ¿no? De esa propuesta de ley que sé que está en curso. Bueno, pues con esta última reflexión y añadiendo que para que a nadie se le quede un mal sabor de boca, que vuelvo a recordar que este tipo, como decías, está en prisión, le quedan
unos cuantos años todavía, unos 18 años, y que las víctimas, menos esta mujer de la que hablabas, que sigue enganchada a él, pues conviven con sus familias en total libertad. Añadir que por aquí por el chat que está comentando nuestro presidente Juancho, que bueno, desde Redune estamos dando los primeros pasos para impulsar el tema de la ley, de la necesidad de esa ley contra la persuasión coercitiva que nos proteja a todos. Ojalá, independientemente del color, esto no se trata de partidos políticos ni de ideologías, ni aquí lo importante no es en el qué te hacen creer, ¿no? Sino en el cómo te lo hacen creer, y al final esto es lo que hay que perseguir, el cómo se abusa de las personas, el cómo nos hacen creer ciertas cosas y que esto al final tiene consecuencias nefastas para las personas y para sus derechos fundamentales, y desde Redune vamos a luchar y a impulsar este intento, ¿no? de que se cree esta ley. Vamos a pasar al bloque de preguntas. Es un bloque, nos quedan por aquí 25 minutos, como hemos empezado un poquito más tarde, alargaremos unos 10 minutitos más. La amistad con la familia de Patricia y con Noelia vino a posteriori. Primero viene el interés del caso puramente informativo y luego viene esa relación de confianza que se va fraguando muy lentamente en el tiempo, ¿no? Los periodistas al final, no quiero hablar tampoco en general porque en mi profesión hay de todo. También hay profesionales que no tienen muchas ganas o que no tienen la empatía muy desarrollada, pero al final personas igual, o sea, que cualquier otro tipo de profesional, y nos regimos por los mismos, por las mismas sensaciones y por los mismos patrones de atención y de conducta que cualquier otro. En ese sentido, no hay más, o sea, yo creo que no hay más secreto que el generar una empatía con un caso concreto, para, a partir de ahí, que haya ese interés, ¿no? Por parte del medio de comunicación, sobre todo del periodista, por investigar más allá, no solo ese caso concreto, sino por saber de qué va todo este fenómeno sectario, por hablar con expertos, por hablar con... en mi caso, primero fue obviamente la empatía con una madre, con un padre, con una prima, con una familia rota, que se encuentra ante una desaparición por un fenómeno sectario. Una empatía incluso con Patricia, pero a partir de esa empatía y de esa primera empatía por una familia desesperada y rota, gracias a esa empatía, diría yo, viene el interés por intentar hablar con expertos, con psicólogos, con sociólogos, con abogados, que me explican un poco qué hay más allá, pues incluso de ese vídeo de Patricia diciendo yo me encuentro con voz robotizada y con una imagen completamente alejada de lo que era la Patricia antes de marcharse con el gurú, diciendo no me busquen, no, yo estoy aquí voluntariamente, a mí nadie me está coaccionando, nadie me ha manipulado, mi familia, inventando además una serie de atrocidades, ¿no? Y de aberraciones contra su familia. A mí alguien me hizo entender en eso. Yo busqué a ese experto, pero ese experto, hubo alguien que me explicó que Patricia no hablaba por ella misma, sino ese concepto de egregor que yo nombro en el libro, ¿no? Esa mente colectiva, cómo funciona, cómo operan los grupos en ese sentido. ¿Por qué no había que hacer caso a Patricia en ese momento? Porque no era Patricia quien hablaba, a pesar de ser su imagen y su voz la que pedían que no se le buscara. Primero es la empatía y luego es el interés que viene después de conocer mucho más y mucho mejor cómo funciona la problemática y qué se puede hacer y sobre todo cómo explicarla. Pero nosotros los periodistas, primero, si no empatizamos y sobre todo, y más importante, si nosotros no entendemos la complejidad de la problemática, difícilmente podremos trasladarlo a la opinión pública, a los lectores o a la audiencia, porque es muy complicado trasladar algo correctamente que ni tú mismo comprendes, ¿no? Pero es sencillamente dar con un profesional que de verdad empatice con el dolor de una familia, y es muy complicado, a mí todavía se me hace muy complicado ver compañeros de profesión que no empatizan con eso, ¿no? O sea, porque ¿cómo no vas a empatizar con eso? Y yo muchas veces, y en eso sí que me gustaría recalcar, ya que me haces la pregunta, yo entiendo que es muy complicado y yo muchas veces me pongo en el papel contrario, ¿no? Y he tenido amigos y familiares que han tenido que acudir a medios de comunicación para contar casos personales que, en fin,
no es de plato de buen gusto, ¿no? Contar intimidades a un medio de comunicación cuando sabes que lo va a ver, a leer mucha gente. Pero es necesario contar, incluso aunque no quieras que ese periodista traslade luego al papel o a la imagen todos los detalles de tu caso, es importante contarle a ese periodista para conseguir esa empatía con todo lujo de detalles cómo han ocurrido las cosas. Y si ese periodista, ese profesional es como tiene que ser, luego respetará también lo que tú no quieres que traslade, ¿no? a su vez. Además hay un segundo nivel de concienciación que se me ha olvidado mencionar. En primer lugar hay que concienciar al periodista como ser individual y profesional individual, pero luego ese periodista tiene que llegar a su redacción o a su lugar de trabajo y tiene que hacer el ejercicio y la labor muchas veces titánica de concienciar a sus superiores, a sus jefes, al que decide cuánto espacio se le da en un periódico o en un programa de televisión o de radio a un tema, y el que decide simplemente si entra o no, o cuál es el enfoque de ese tema. Y eso ahí todavía queda camino y largo. Yo lo primero que yo aprendí, lo primero que me enseñaron gente que está ahora mismo aquí escuchando, además, es que no todas las sectas son destructivas. Es decir, hay que diferenciar muy bien lo que es una secta de lo que es un grupo coercitivo que además ejerce algún tipo de violencia y emplea la persuasión coercitiva. En ese sentido, yo creo que si se cambiaran los protocolos policiales, por ejemplo, o si se tuviera mayor información a nivel de familia, incluso a la hora de detectar esta problemática, e incluso en el caso de los más jóvenes, en los colegios, en las universidades, en los institutos, si se tuviera más información, se podría detectar cuándo una persona está bajo la influencia de una secta o de una secta destructiva. Hay protocolos para todo. Lo has comentado antes con el tema de la violencia de género. Hay protocolos para casi todo. Si aquí hubiera un protocolo más definido a la hora de enumerar una serie de patrones, de características, de comportamientos, de cambios de rutina, de cambios de comportamiento en la persona, en la víctima, yo creo que sí que se podría detectar. Y luego a nivel policial ya ha habido cambios, lo que pasa es que a nivel muy individual y un poco residual, ha habido cambios en comisarías, en grupos policiales, me consta porque hablo con ellos, que a raíz del caso de Patricia han intentado, un poco bordeando la ley, porque esto no está protocolizado en ninguna parte, por su cuenta y su razón han intentado que cuando un familiar detecta que tiene a alguien bajo la influencia de una persona peligrosa de este tipo, se llama a un experto, a un perito, para que perite. Lo que pasa es que requiere de la voluntariedad, en este caso de la presunta víctima, déjame que diga presunta porque todavía no se puede definir así, solamente es un caso sospechoso. Ese perito, de alguna manera, perite a esa persona para ver si realmente está bajo algún tipo de influencia perniciosa, en este sentido. O sea que por poder hacer cosas se pueden hacer y mucho, pero falta, primero, una labor de información y de formación importantísima a todos los niveles, sociales, educativos, de todo tipo. Y, por supuesto, un protocolo que de una manera estándar, unificada, permita actuar siempre en una dirección. Y con el tema de la violencia de género, y con esto termino, espero un poco responder a tu comentario porque me he quedado con ganas, me parece muy interesante la comparación que hacías y que hemos hecho y que hacemos muchas veces, ¿no? Hay muchas conversaciones hablando de esta problemática. Yo siempre me he preguntado, si estamos incluso en campañas institucionales, publicitarias, estamos animando a la gente, no solo a las víctimas de violencia de género, sino a su entorno, poniendo el foco en el entorno, igual que con el tema del acoso escolar, poniendo el foco en el entorno para que si una víctima no puede denunciar un caso, y en el caso de las sectas todos sabemos que la persona que es engañada es la última en darse cuenta, ¿no? en poder identificar ese engaño. ¿Por qué el entorno de una víctima de violencia de género puede y debe denunciar ese caso y se le hace caso y se activan unos mecanismos rápidamente judiciales, ¿no? y policiales para poner protección y para investigar, para poner protección a la víctima y para investigar ese caso?
¿por qué no se puede hacer igual en un caso en un grupo coercitivo? ¿Por qué no se hace igual? ¿Por qué cuando una familia denuncia, y bueno, ya no te hablo si tienes toda una serie de pruebas clarísimas como pasó en el caso de Patricia, ¿no? ¿Por qué si una familia denuncia una sospecha de que su familiar ha sido captado de esta manera y que está sufriendo además una influencia perniciosa delictiva por parte de un sujeto o de un grupo, ¿por qué no se puede activar nada? ¿Por qué no se activa nada? ¿Por qué no se hace nada? Eso ha sido una pregunta, comparando precisamente con el tema de violencia de género, que siempre hemos puesto sobre la mesa y que no entiendo por qué da tanto miedo, tanto reparo debatir. Ha sido radicalmente distinta, sí, efectivamente. Había una cosa que la familia de Patricia, y especialmente Noelia, que estaba muy concienciada y muy alertada sobre el problema casi desde el principio de la desaparición de Patricia, siempre repetían, ¿no? Ese año y medio que estuvo prácticamente desaparecida, con altibajos y demás, pero vamos, desaparecida. Siempre decían, bueno, creo que hubiéramos demasiado tarde. Y lo decían en esos silencios informativos que a veces los medios, como he explicado antes, a veces no depende del periodista, sino del medio de comunicación, ¿no? Pero en esos silencios informativos donde no había ninguna novedad reseñable a nivel informativo y se abandonaba, porque se ha hablado mucho de qué suerte que ha tenido la familia Patricia, que los medios los han arropado siempre, han informado siempre de todo lo que... No fue así siempre. Ellos tuvieron que pelear mucho para que se les hiciera caso. Y hubo muchos silencios informativos cuando se necesitaba ruido informativo, por las circunstancias del caso, ¿no? Porque no se sabía si Patricia estaba viva o muerta, por ejemplo, durante X meses. Ellos siempre repetían eso como un mantra, ¿no? Es que a lo mejor se llega demasiado tarde. Yo siempre pensaba en un primer momento que se referían a que igual llegábamos y Patricia había fallecido, pero no se referían a eso, se referían a algo, no sé si decir peor, pero igual de malo para mí, y es que no siempre se llega a tiempo de rescatar fácilmente, no diré de rescatar, pero sí no se llega a tiempo de rescatar fácilmente a un familiar de la manipulación y de las garras de una secta. Aquí tenemos precisamente los 3 casos muy, muy distintos y muy bien, que definen muy bien las distintas circunstancias. Patricia con una recuperación y una evolución magnífica, una segunda víctima que llevaba 10-12 años con el gurú, viviendo con él y bajo la influencia bajo el yugo, ¿no? de Manrique, que le ha costado mucho, tiene 3 hijos con él, le ha costado mucho reponerse, pero que a día de hoy está también feliz con su familia y rehaciendo su vida. Y una tercera víctima que llevaba demasiado tiempo con él y bajo la influencia de la secta. Y que desgraciadamente también porque, bueno, por el tipo de vida y por el tipo porque no tiene agarres suficientes, no tiene agarres familiares fuertes, no ha tenido una formación o no ha estado arropada lo suficiente en su vida y ha pasado más tiempo bajo la influencia de él y bajo el yugo de él que fuera, 18 años con él, creo recordar, pues ha sido demasiado tarde. No se ha podido hacer nada por esta persona. Y es que difícilmente, a pesar de haber puesto, de haberle facilitado ayuda psicológica, de haberle facilitado un lugar en el que, igual que al resto de víctimas, en el que reponerse, y de haber puesto a su servicio pues, una serie de mecanismos, ¿no? de ayuda que ella no ha sido capaz ni de aceptar ni de utilizar. Con lo cual, a veces es muy complicado. Y mientras más, esto igual que con las desapariciones, ¿no? por otras causas, mientras más tarde se llega, peor a todos los niveles, desde luego. Dificultades. Dificultades a la hora de hacer entender, quizá, la problemática en sí, como comentaba. Primero de entenderla yo y luego de hacerla entender. Yo soy muy exigente conmigo misma y siempre me consideraba que me quedaba corta. Que me quedaba corta a la hora de explicar, a la hora de empatizar, pero también la dificultad sobre todo muchas veces está en respetar esa intimidad o esos detalles que a veces sobran en un suceso y que no todos mis compañeros comprenden,
que a veces no hace falta contar según qué detalle escabroso o según qué, pues sí, según qué detalle morboso, ¿no? Sensacionalista, para explicar el problema. Hace falta contar detalles, porque si no, no se empatiza, pero no es necesario recrearse en lo escabroso. Y yo creo que la mayor dificultad está en eso, en contar y en no pasarte de contar. Y en que lo que cuentes siempre sea con un fin, que el fin siempre sea que sirva para algo. O sea, ¿esto para qué? ¿Esto para qué se cuenta? La dificultad mayor está en eso, en sensibilizar y hacer que empaticen personas que están por encima de ti y deciden, que en mi caso en ese sentido fue bastante fácil, porque yo trabajaba en un medio de comunicación difícilmente repetible, digamos que se trabajaba con mucha libertad y sobre todo en ese medio de comunicación había jefes que entendían que no era lo mismo hacer algo, un caso, cubrir informativamente un caso por teléfono, que ir, ¿no? Desplazarte al sitio, a Elche en este caso, y conocer a la familia, mirar a la familia a los ojos para que te cuenten lo que están viviendo, que están viviendo el peor momento de sus vidas y tú estás pidiendo que te lo cuenten a ti y que te abran su casa, que te abran su intimidad. Y en ese sentido las cosas las tuve fáciles porque trabajaba en Interview cuando llegó el caso de Patricia, pero también era cuando tienen esa generosidad, ¿no? Y la familia tuvo mucha generosidad desde el primer momento, también es difícil medir, porque antes que periodista eres persona y te importan las personas que hay detrás de los casos. Y cuando se apaga, se cierra el periódico, se apaga la pantalla o el caso se resuelve, a ti te gusta también que esas personas sigan teniendo un buen recuerdo de tu trabajo y de lo que tú hiciste y de si tú les pudiste ayudar a echar un cable en algo. Lo decía antes, Rafa, es que conociendo a Patricia, conociendo a la familia, era lo difícil era hacer lo contrario, ¿no? Yo creo que hay muchas veces que sin contar se es más contundente y se cuenta más que contando lo explícito. Y no por ello no se deja de contar nada, pero no había que regodearse tampoco en según que Patricia tiene de 20 años y tiene que seguir viviendo. Y queremos que siga viviendo, aparte de libertad como está ahora, sin sentirse más humillada de lo que ya de por sí le han hecho sentirse. Pues aquí vamos a finalizar la charla. Ya sabéis, el libro que le mostraba Rafa, Hágase tu voluntad, de la editorial Al Revés. Si alguien tiene interés en, bueno, pues en conocer un poco más en profundidad la historia contada por su autora, por Vanessa Lozano, la historia que le tocó vivir a mi familia y bueno, pues agradecerte, Vanessa, el que hayas compartido esta actividad con nosotros. Es la primera vez que la hacemos, pero creo que bueno, que habrá dejado un buen sabor de boca. Agradecerte la claridad, la transparencia, tu profesionalidad y sobre todo el que hagas posible, ¿no? que esta problemática, aparte de que sea un poquito más visible gracias al libro, que se cuente, como decía Rafa, con tanto respeto y por habernos tratado tan bien durante este tiempo, ¿no? Y que ahora... No, gracias a vosotros. Gracias a vosotros porque ha sido y está siendo, ¿no? Ya no solamente el caso tuyo y de tu familia, sino todo lo que Redune y los integrantes de Redune me enseñan cada día. Ha sido una lección de vida. Para mí no solo ha sido un caso único, sino que a mí me ha abierto los ojos y sobre todo me ha dado empuje y ganas, ¿no? De hacer mi trabajo en sectores como este, donde mi trabajo valga para algo, más allá que para pagar el alquiler. Y muchísimas gracias por vuestra generosidad como familia y en especial la tuya, que ya sé que no quieres que lo diga, pero tengo que decirlo, porque bueno, aquí donde la vemos, yo la llamo en el libro martillo pilón y con mi Pepito Grillo, ¿no? Pero es que hizo lo que hizo Noelia, que no le corresponde hacerlo a ella ni a nadie de su familia. Esperemos que no tenga que haber más Noelias, pero bueno, como no había otra, lo que hiciste pues fue casi un milagro, ¿no? Yo iba a empezar diciendo, cuando has empezado preguntándome qué es Hágase tu voluntad, iba a empezar diciendo que es el relato, la historia de un milagro.
pero de un milagro por lo que habéis conseguido como familia, por lo que habéis conseguido, y que creo que tiene que servir como ejemplo de aquí en adelante, no solo para otras familias, sino pues para que se pongan las pilas quien se las tiene que poner, y para que se vea lo que no tenía que haber hecho una familia, y aprendan quienes sí que tienen que hacerlo de vosotros. Muchas gracias. Bueno, dejar constancia que el libro y el caso es solo un ejemplo de un problema que por desgracia seguramente pues, cientos, miles de personas estarán viviendo en este momento, atravesando por situaciones similares. Dejar constancia de que, bueno, luchando a veces se puede, por lo menos vale la pena intentarlo. Es una lucha agradecida y que merece la pena, obviamente. Y bueno, emplazándoos a, después de agradeceros la presencia esta tarde y el tiempo que habéis dedicado a esto, emplazándoos a las siguientes presentaciones que se hagan desde Redune de libros que, bueno, pues igual que el que ha presentado hoy Vanessa, pues pueden aportar mucho, pueden dar mucha visibilidad a la problemática y que estoy convencida de que al final no deja de ser un patrón el que se repite y que a base de leer, de ver contenido audiovisual, de acudir a charlas, conseguiremos pues que hayan menos captaciones y que menos personas sufran. Gracias por haber estado y hasta la próxima.